Muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Y bueno, continuando con nuestra materia de derecho fiscal, vamos a continuar con el tema del reglamento. Anteriormente señalamos que el reglamento, pues más que nada, es un conjunto de disposiciones jurídicas, y estas disposiciones jurídicas, pues bueno, tienen el carácter de ser abstractas, generales y obligatorias. ¿Y quién las va a expedir? Pues bueno, las expide el Poder Ejecutivo en uso de una facultad que le es propia, y la finalidad principal, pues bueno, es facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo. Y bueno, señalamos también que bueno, es obligatoria porque estas disposiciones son obligatorias para los contribuyentes. ¿Ok? Entonces, continuando con este punto de lo que es el reglamento, pues bueno, vamos a señalar que este reglamento opera como complemento indispensable de la ley y va a coadyuvar para mantener el principio de legalidad en la materia fiscal. Aquí se va a tener como marco de referencia este reglamento, puesto que pues bueno, no puede ir más allá ni imponer obligaciones diversas de las establecidas por la ley que las reglamenta. Algunos ejemplos de reglamentos fiscales, pues bueno, es el reglamento del impuesto sobre la renta, el reglamento del impuesto al valor agregado y el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Aquí ya todos estos reglamentos, pues bueno, tienen ese marco jurídico de referencia en cuanto al tema de las obligaciones sobre las contribuciones, por lo cual pues bueno, no se puede imponer obligaciones que no estén estipuladas tanto por los códigos o reglamentos de los cuales ya mencionamos. Bien, ahora vamos a pasar a el tema de las circulares. ¿Y qué son las circulares? Pues bueno, las circulares más que nada son disposiciones expedidas por los superiores jerárquicos en la esfera administrativa, en la que aquí bueno, se van a dar instrucciones a los inferiores sobre el régimen interno de las oficinas, su funcionamiento con relación al público, o también para aclarar a los inferiores el sentido de las disposiciones legales y existentes. También son la opinión de los superiores jerárquicos y una consecuencia del reglamento. Entonces vamos a ver que este reglamento en materia fiscal, estas circulares en materia fiscal, pues bueno, son nada más que nada son las disposiciones administrativas que van a dictar las autoridades hacendarias y que generalmente se le va a denominar como resoluciones o reglas. Y como ya mencionamos, ¿qué función va a tener? Pues bueno, aclarar, precisar o delimitar determinado derecho u obligación. Bien, enseguida vamos a ver una diferencia entre el reglamento y las circulares. Bien, como diferencia entre reglamento y circular, primero vamos a señalar las diferencias del reglamento. Y bien, señalamos que el reglamento puede ser expedido únicamente por el presidente de la República. Contiene normas jurídicas. Esas normas jurídicas, pues bueno, son de carácter abstracto, general y obligatorio, y va a operar como complemento indispensable de la ley y coadyuva a mantener el principio de la legalidad en la materia fiscal. Más sin en cambio, la circular, pues bueno, es emitida por los funcionarios superiores de la administración pública
estos funcionarios pues bueno son debidamente facultados para ello, como son los secretarios de Estado, los subsecretarios o jefes de departamentos, quienes legalmente los sustituyan. Esta circular pues bueno no contiene normas jurídicas, solamente contiene explicaciones dirigidas a los servidores públicos de menor jerarquía, señalándole los principios técnicos o prácticos que aseguren el buen funcionamiento de la organización administrativa y la debida aplicación de las disposiciones legales. Ok, entonces esta es la diferencia entre el reglamento y la circular. Ok, entonces este reglamento pues no contiene normas jurídicas, más sin en cambio la circular pues bueno contiene más que nada explicaciones que van dirigidas a los servidores públicos de menor jerarquía o también incluso al público en general. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva y referimos que bien las circulares tienen su fundamento en el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación. Y bien, a la letra, este artículo nos refiere que los funcionarios fiscales son facultados debidamente y podrán dar a conocer las diversas dependencias, el criterio que deberán seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales, que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, como vemos, este fundamento sobre la circular en el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación, pues bueno, aquí ya facultan a los funcionarios fiscales para dar a conocer diversos criterios de las dependencias sobre la aplicación de las disposiciones fiscales, y esas disposiciones fiscales pues bueno van a ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Y bien, continuamos a la siguiente diapositiva. Bien, la denominación de la circular. Se denomina circular por la forma en que se dan a conocer los criterios de las autoridades fiscales. Estos también son llamados criterio circular, telegrama circular, es decir, se va a circularizar al hacer del conocimiento de los subordinados. Entonces, las cuestiones o denominaciones fiscales, pues bueno, van a ser del conocimiento de los subordinados, como ya anteriormente referimos en el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, más que nada se van a dar a conocer esos criterios de las autoridades fiscales debidamente señaladas por las dependencias. Ok, y a continuación vamos a ver las características de las circulares. Y bien, como características de las circulares, pues bueno, está la de que trata de las disposiciones de carácter general, su ámbito espacial de validez es interno, provienen de funcionarios hacendarios debidamente facultados para ello en el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su contenido no debe rebasar los límites impuestos por la ley o reglamento respectivo. Y bien, ¿cuál es su finalidad de la circular? Pues bueno, la finalidad de la circular más que nada es la de comunicar el criterio de la autoridad superior a sus diversas dependencias en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales. Y existen dos tipos de circulares, las cuales vamos a ver en la página siguiente. Y bien, son dos tipos de circulares. El primer tipo de circular
es la constituida por las instrucciones dadas por los superiores jerárquicos a sus inferiores sobre la conducta que deben seguir o el criterio que se debe aplicar sobre el funcionamiento de la dependencia a su cargo. La segunda tipo de circular, pues bueno, son las constituidas por disposiciones de carácter general, que son emitidas por los funcionarios administrativos debidamente facultados para ello. Y bien, ¿con qué fin? Con el fin de que los contribuyentes conozcan la forma como, según el criterio de la autoridad, deben conducirse o cómo deben aplicar los ordenamientos fiscales en el cumplimiento de las obligaciones que de los mismos se deriven. Esta clase de circulares, pues bueno, deben considerarse como ordenamientos fiscales que regulan las relaciones entre el fisco y el contribuyente. Y dentro de esta clase, pues bueno, quedan comprendidas las llamadas resoluciones misceláneas, así como las reglas de carácter general. Por lo que, si las circulares no son fuente directa del derecho fiscal, sí influyen y se relacionan y también se derivan de las disposiciones fiscales, como lo son las leyes fiscales y sus reglamentos. Entonces, estos son los dos tipos de circulares que existen. ¿Ok? Bien, en la diapositiva siguiente vamos a continuar con lo que es la jurisprudencia. ¿Y qué es la jurisprudencia? Pues bueno, esta jurisprudencia más que nada es la interpretación habitual, constante y también sistemática que llevan a cabo los tribunales competentes con el motivo de la resolución de los asuntos que son sometidos a su jurisdicción, sosteniendo el mismo criterio en un cierto número de casos concretos o decidiendo el que debe prevalecer en el caso de tesis contradictorias. Y bien, la jurisprudencia solo puede ser creada en el ámbito de su competencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los tribunales colegiados de circuito y por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y bien, en cuanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, pues bueno, establece cuando se han dictado 5 resoluciones en el mismo sentido, no interrumpidas por otra contrario y que hayan sido aprobadas por lo menos por 8 ministros. Entonces, si se trata de una jurisprudencia del Pleno o por 4 ministros en los casos de jurisprudencia de las salas, y por unanimidad de votos de los magistrados cuando se trate de resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. Asimismo, pues bueno, constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de las tesis de las salas y de los tribunales colegiados de circuito. En este caso, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para las propias salas, tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, ahora actualmente Ciudad de México, y tribunales administrativos y del trabajo, tanto locales como federales. Por lo que esta jurisprudencia, pues bueno, más que nada va a ser esa interpretación habitual y constante que llevan a cabo los tribunales competentes ya mencionados
sobre el criterio de ciertas resoluciones en otras instancias, que son las de primera instancia, en tribunales locales o municipales, y en las cuales esas resoluciones llegan a estos tribunales para que en base a sus criterios sobre esas jurisprudencias, pues bueno, decidan qué jurisprudencia debe prevalecer en los casos de tesis contradictorias. Y bien, continuamos con la siguiente diapositiva, que nos refiere en cuanto al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y bueno, en cuanto a este tribunal administrativo, pues bueno, está dotado de plena autonomía para dictar fallos con la organización y atribuciones que su propia ley orgánica establece. Y bien, está integrado por 20 regiones con 37 salas regionales de 3 magistrados cada una y una sala superior formada por 11 magistrados. La jurisprudencia se establece por la sala superior, funcionando en pleno cuando se aprueben 3 precedentes no interrumpidos por otro en contrario cuando se trate de resoluciones de alguna de las secciones de la sala superior, aprobadas por lo menos por 7 magistrados que diluciden las contradicciones de tesis sustentadas en las sentencias emitidas por las secciones o por las salas regionales de dicho tribunal. Y bien, aquí nos refiere que se aprueban 3 precedentes. Estos precedentes, vamos a ver qué significa denominación de precedentes, y más que nada estos precedentes, pues bueno, son los que se constituyen por las tesis sustentadas en las sentencias o en las resoluciones de contradicción de sentencias aprobadas en el pleno por lo menos por 7 magistrados de la sala superior, así como las tesis sustentables en las sentencias de las secciones de la sala superior, siempre y cuando sean aprobadas por lo menos por 4 de los magistrados integrantes de la sección de que trate. En ambos casos, pues bueno, van a ser publicadas en la revista de dicho tribunal. Entonces, a esto se refiere con los precedentes en cuanto a los tribunales que son administrativos y que están dotados de plena autonomía para dictar fallos de acuerdo a su propia ley orgánica. Y bien, la jurisprudencia más que nada, pues bueno, suministra y dota al derecho fiscal de elementos necesarios, tanto de interpretaciones firmes, detalladas y definidas de las normas fiscales, explicando en muchos casos las causas de las reformas introducidas a las leyes respectivas y a sus reglamentos, de donde deriva su importancia, pues ya es la que ha venido a evolucionar y a caracterizar esta clase de leyes. Entonces, este es el cuanto al tema de la jurisprudencia. Entonces, esta jurisprudencia más que nada, pues bueno, debe de ser aprobada y establecida por diferentes magistrados, y en cuanto a contradicciones de tesis también, y es conforme se van a dar a conocer también en cuanto a su revista de dicho tribunal y también en el Diario Oficial de la Federación, y van a estar señaladas por cuántos magistrados fueron aprobadas y el nombre de los magistrados, el número de jurisprudencia de la cual trate, el tema del cual se está tratando esa jurisprudencia, y bien el volumen en el cual está establecida la jurisprudencia, la fecha de su
controversia y de su contradicción, y ya una vez dictada, pues bueno, viene esa fecha establecida de cierta jurisprudencia de que se trate. Y bien, en la diapositiva siguiente continuamos con lo que son los tratados internacionales. ¿Y qué son estos tratados internacionales? Pues bueno, estos tratados internacionales se consideran como los acuerdos que celebran dos o más estados como entidades soberanas entre sí sobre diferentes cuestiones, como lo son cuestiones diplomáticas, políticas, económicas, culturales u otras de interés para ambas partes. De este concepto, pues bueno, se desprenden los siguientes elementos, los cuales, pues bueno, este tratado internacional más que nada es ese acuerdo de voluntades, esto es, que son de los países de los cuales se suscriben para este tipo de tratados internacionales. Otro elemento del cual se desprende de este concepto de tratado internacional, pues bueno, es el que refiere que únicamente pueden celebrarse por estados soberanos, es decir, aquellos cuya independencia o integridad territorial se encuentren reconocidas y también respetadas por los demás países de la comunidad internacional. Esto es la conocida Organización de las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos. También otro elemento de este concepto de tratados internacionales es que se pueden suscribir por dos o más estados. Y otro elemento del cual se desprende el concepto de tratado internacional es que su objeto es prevenir y solucionar controversias de ciertas fricciones que surjan de las relaciones internacionales sobre aspectos de carácter diplomático, también aspectos de carácter político, carácter económico, carácter social y carácter cultural. Y bien, este tipo de denominación o concepto de tratados internacionales, pues bueno, lo refiere en artículo 76, fracción primera de la Constitución Política Mexicana. Y bien, a la letra señala y refiere que son facultades exclusivas del Senado analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso. Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular también declaraciones interpretativas sobre los mismos. Entonces este artículo 75 fracción primera, pues bueno, más que nada nos está refiriendo al tema de política exterior y al tema de los nombramientos. Entonces este es en cuanto al punto de tratados internacionales, y también nos refiere que y nos señala que el artículo 133 también de nuestra Constitución Política. Y bien, este artículo, pues bueno, más que nada se va a referir a la supremacía constitucional y jerarquía normativa.
Y bien, le doy lectura a este artículo 133 de nuestra Constitución y refiere: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en la Constitución o leyes de los estados. Entonces aquí más que nada está refiriendo a la supremacía constitucional y jerarquía normativa. Estos dos artículos, bueno, más que nada refieren ese tema sobre tratados. Y esta diapositiva, pues bueno, es sobre los principios doctrinales de las contribuciones. En este tema de contribuciones, pues bueno, existen diferentes principios doctrinales sobre este tema de las contribuciones. Y más que nada, primeramente vamos a ver qué es el concepto de doctrina. Y la doctrina, pues bueno, se va a constituir por el conjunto de estudios y opiniones que los especialistas del derecho fiscal realizan o emiten en sus obras. Esto es decir, que esos estudios y opiniones, bueno, las van a emitir tanto en libros, en artículos, monografías, etcétera. Entonces son todas esas opiniones y estudios de diferentes tipos de especialistas en materia de derecho fiscal. Y bueno, la doctrina ha elaborado variadas y diversas teorías que tienden a justificar el derecho del Estado para crear y percibir el producto de las contribuciones que son establecidas en la legislación de diversos países. Son muchos los tratadistas que han establecido determinados principios básicos de carácter teórico o también de carácter doctrinal, y que según su concepción o justificación, pues bueno, debe de tener en mente el legislador cuando pretenda crear o cuando pretenda modificar una disposición fiscal. Los tratadistas, pues bueno, se han enfocado a los principios más que nada hacia los impuestos, por ser estos la fuente más importante de los ingresos del Estado moderno, los cuales, pues bueno, constituyen una clase o forma de contribución. Y uno de los principios que vamos a estudiar, pues va a ser el principio teórico de Adam Smith. Y primeramente vamos a conocer quién fue Adam Smith en la siguiente diapositiva. Bien, Adam Smith, pues bueno, fue un economista inglés, fue uno de los mayores exponentes de la economía clásica y filosofía de la economía. El principio teórico de Adam Smith, pues bueno, refiere a esa importancia para la historia de la ciencia económica. Y también aquí es importante recalcar que Adam Smith no era únicamente un economista, sino en sus tiempos de la economía aún no se había desarrollado como una disciplina independiente, por lo que bueno, también su campo de estudio era la filosofía y dentro del mismo también la ética, en cuyo marco incluía la economía como un aspecto particular. La amplitud de sus intereses, que abarcaba no solo economía, ética, política y jurisprudencia, sino también se enfocaba a la literatura antigua y moderna, también a la lingüística, a la psicología y a la historia de la ciencia, por lo cual destaca tanto por su variedad como por su profunda analítica. Y en cuanto
a su principio teórico, él en su libro quinto de su obra de la riqueza de las naciones, pues bueno, desarrolla en forma clara 4 principios fundamentales a los cuales debe supeditarse toda norma jurídica fiscal, a efecto de que ésta cree un orden jurídico tanto que sea justo y que fomente el esfuerzo, la productividad y la imaginación creadora, que son la causa de la riqueza, y que no desalienten la actividad humana. Por lo cual el primero de los principios de Adam Smith, pues bueno, es el principio de justicia. Este principio de justicia, pues más que nada considera que los habitantes de cada estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus respectivas capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de ser en proporción a los ingresos de los cuales gozan o perciben, y más que nada bajo la protección del Estado. De esta máxima, pues bueno, depende lo que se le llama equidad o falta de equidad de la imposición. Lo fundamental de este principio, pues bueno, es que las contribuciones deben de ser tanto justas y también tanto equitativas. Y para que se logre su contenido debe desarrollarse a través de 2 reglas. Y vamos a ver estas 2 reglas, y la primera regla es la de generalidad. Esta regla, pues bueno, comprende a todas las personas cuya situación coincida con lo que la ley señala como hecho generador de la obligación fiscal. O sea que si la ley grava el ingreso por el producto del trabajo, pues bueno, deben de pagar dicho impuesto todas aquellas personas que obtengan un ingreso como producto de su trabajo, sin exclusión alguna, para que el impuesto reúna el requisito de generalidad. Sin embargo, pues bueno, se debe eliminar y se toma como excepción a esta regla a aquellas personas que carecen de capacidad contributiva. Entonces, aunque esté comprendido en las leyes ese requisito y esa situación que la ley señala de que todos deben de contribuir, pues bueno, aquí se hace una excepción para aquellas personas que, bueno, carecen de esa capacidad contributiva. Y la siguiente regla es la de uniformidad. Y esta regla de uniformidad, pues bueno, se refiere a que todas las personas son iguales frente a las contribuciones. El impacto de la misma debe de ser igual para todas las que se encuentren en la misma situación. Esto se refiere a que el pago del gravamen debe de ser lo más cercano posible a la capacidad contributiva del particular. Esta uniformidad, pues bueno, se refiere a que todas las personas son iguales frente a este pago de las contribuciones, y debe de ser igual para todos los que se encuentren en diferentes situaciones o misma situación, y debe de ser, bueno, pues lo más cercana posible para la capacidad contributiva que tenga cada particular, para que así no tenga ningún problema para el pago de esa contribución. Y bueno, el segundo principio teórico de Adam Smith, pues bueno, es el principio de certidumbre. ¿Y a qué se refiere este principio de certidumbre de Adam Smith? Pues bueno, este tipo de principio se refiere a que las contribuciones deben poseer fijeza en sus principales elementos, o
características para evitar así actos arbitrarios por parte de la administración pública. Adam Smith señala que la contribución de cada individuo que está obligado a pagar, pues bueno, debe de ser fija y no arbitraria. Entonces, tanto para la administración pública, para sus funcionarios públicos, esta contribución que va a realizar cada individuo y que está obligado a pagar, esta contribución señala Adam Smith que debe de ser fija y no arbitraria por parte de los funcionarios o por parte también de la administración pública. También la fecha de pago, la forma de calcularse, la cantidad que se va a pagar de la contribución, pues bueno, deben de ser precisas y claras para el contribuyente y bueno, pues para también las demás personas. En este caso, cuando no suceda así, toda persona sujeta a una contribución se halla más o menos a merced del recaudador, el cual, bueno, pues puede exagerar el importe del gravamen para cualquier contribuyente que le desagrade o arrancarle por la amenaza de esa agravación algún presente o propina. Entonces, en este caso llega a suceder esas arbitrariedades por parte de los funcionarios públicos, en donde exageran el pago estipulado a pagar, lo exageran, aumentan ese pago de la contribución, o en este caso, si al funcionario público no le agrada el contribuyente o le causa alguna molestia, pues bueno, exagera en ese pago que tenga que hacer el contribuyente, o en este caso, pues bueno, que le represente para este funcionario público algún presente o alguna propina por parte del contribuyente. Entonces Adam Smith establece en este principio, pues bueno, que la contribución que está obligado a pagar cada individuo debe de ser fija y no arbitraria, pero muchas veces se cae en esa arbitrariedad por parte de los funcionarios públicos que graban un poco más el importe del cual se va a pagar el contribuyente, por lo que la inseguridad en el pago de las contribuciones, pues bueno, estimula a la insolencia y favorece la corrupción de una clase de hombres que ya por la función que desempeñan son impopulares, incluso cuando no son ni insolentes ni insolentes ni corruptos. Entonces esa inseguridad de pago de esas contribuciones, pues bueno, va a favorecer a que se siga llevando a cabo la corrupción de esa clase de hombres que bueno, pues vienen siendo esos funcionarios públicos que por esa función que desempeñan simplemente, pues bueno, ya son impopulares. Ahora con la corrupción de aumentar ese gravamen o de querer algún presente o propina por parte de los contribuyentes, pues bueno, caen y favorecen a esa corrupción y estimulan a la insolencia en cuanto a este tema del pago de las contribuciones, por lo que bueno, la certidumbre de lo que cada individuo deberá pagar es, en lo que respecta a las contribuciones, una cuestión de tan extrema importancia que es, y que así parece deducirse de la experiencia de todas las naciones, que un grado muy considerable de desigualdad produce efectos menos dañinos que un grado muy pequeño de inseguridad. Entonces, en este principio que nos refiere Adam Smith del principio de certidumbre, pues bueno, es esa cuestión del pago de las contribuciones que debe de ser fija y no arbitraria, mas sin embargo se cae en esa arbitrariedad por parte de los funcionarios públicos, más sin en cambio en el principio de justicia, pues bueno, aquí en refiere que cada estado debe de contribuir, bueno, cada habitante de cada estado debe de contribuir
al sostenimiento del gobierno. Y aquí más que nada señala que debe de ser en proporción lo más cercana posible a sus respectivas capacidades. Esto es que en proporción a sus ingresos de los cuales gozan y perciben bajo la protección del Estado. Entonces este principio de justicia refiere que esa contribución debe de ser justa y equitativa. Más sin en cambio, en el principio de certidumbre, pues bueno, ahí sí se cae en esa inseguridad de ese pago de contribuciones, donde se favorece la corrupción de esa clase de hombres que, pues bueno, ya por ser simplemente funcionarios públicos, pues bueno, tienen esa impopularidad de la cual están desempeñando esa función, y pues bueno, más que nada caen en esa inseguridad por parte de los contribuyentes para el pago del gravamen de las contribuciones. Y en cambio en el principio de justicia, pues bueno, se refiere a Adam Smith que las contribuciones deben de ser justas y equitativas para todos los contribuyentes, y él desarrolló y presentó 2 reglas de generalidad y regla de uniformidad. Entonces en esas 2 reglas, pues bueno, una refiere que se comprende a todas las personas para el pago de las contribuciones, solamente que en esa regla de generalidad, pues bueno, sí hace la excepción a aquellas personas que carecen de capacidad contributiva. Y en la regla de uniformidad, pues bueno, ahí sí establece que el pago de las contribuciones debe de ser para todos de la misma forma, pero el gravamen al que se imponga, pues bueno, que sea lo más cercano posible a su capacidad contributiva de cada particular. Entonces aquí vemos 2 principios muy diferentes que Adam Smith señala y refiere en su libro de la riqueza de las naciones, esa obra que desarrolló de forma clara 4 principios fundamentales, los cuales ahorita estamos estudiando los 2 primeros principios, que es el de justicia y el de certidumbre. Entonces aquí él más que nada cree en ese orden jurídico que sea justo, que se evite la riqueza sin causa justa, que se evite el mal desempeño en el cobro de las contribuciones, que se evite esa corrupción por parte de los funcionarios públicos. Entonces más que nada ese es su desarrollo de su obra de la riqueza de las naciones, donde bueno, él dice que se fomente un esfuerzo en cuanto a la productividad, en cuanto a que no se desaliente la actividad humana cuando se refiere al orden jurídico justo, y que esas contribuciones pues bueno sean justas y equitativas para todos los contribuyentes, haciendo esa excepción en uno de sus principios de justicia, que hace la excepción sobre la capacidad contributiva de la cual carecen algunas personas. Entonces esa es la importancia de su obra de la riqueza de las naciones. Ese es su principal desarrollo, en el cual bueno se cree todo un orden jurídico que sea justo y que se fomente el esfuerzo, que se evite esa inseguridad en cuanto al pago de las contribuciones, en cuanto a la corrupción de los funcionarios públicos, y también que se respete el gravamen del cual ya se está estipulando, donde bueno ya viene cuál va a ser lo que se va a pagar
la fecha de pago, la forma en que se está calculando y la cantidad en que se va a pagar, pues bueno, ya se hicieron de una manera clara. Entonces, pues bueno, él refiere que no se caiga en esa arbitrariedad por parte de los funcionarios públicos y que no sea esa exageración del gravamen por parte de alguno de los funcionarios públicos, para que bueno, pues él por parte del contribuyente le dé algún presente o alguna propina. Entonces, pues bueno, Adam Smith refiere más que nada este desarrollo en estos dos principios que estamos estudiando, tanto de justicia como de certidumbre. Y bien, hasta aquí concluimos con estos principios doctrinales. La siguiente clase continuamos con los siguientes principios doctrinales de Adam Smith. Cualquier duda que tengan sobre los temas me lo hacen saber, ya sea en el grupo de WhatsApp o en la clase Zoom. Y bien, pues bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en clase Zoom.